En este caso nos llega una carta de una gestante en la que nos presenta alguna de sus dudas. De esta podemos destacar que se trata de una mujer de 30 años que es primigesta y que está en la semana 37 más 3 de gestación. Nos dice que tendrá una niña y que viene en algas puras. Comenta que en la última ecografía escuchó que tenía una cantidad de líquido amniótico justa, de 5,5, y también algunas lagunas. Sus principales dudas son si la cantidad de líquido amniótico realmente es o no peligrosa, si es inviable el parto vaginal, ya que se le ha recomendado hacer una cesárea programada en una semana, y también si sería arriesgado esperar más tiempo para evitar así la cesárea programada, dándole tiempo al feto a cambiar su posición y que empiece el parto de manera espontánea. Así pues, vamos a hacer una revisión de algunos de los términos más importantes comentados en la carta para poder responderle a esta. En primer lugar, ¿qué se nos comenta que se observa en la ecografía? Uno de los conceptos más importantes a destacar es oligohidramnios. Se trata de un volumen deficiente de líquido amniótico y que será observado mediante la ecografía. Este se puede valorar mediante diferentes sistemas. Por un lado tenemos las bolsas máximas de líquido amniótico o índice de líquido amniótico de Phelan, que se considerará oligohidramnios cuando haya valores de menos de 5 centímetros. Después está la bolsa vertical máxima o máxima columna vertical, que se considerará cuando haya menos de 2 centímetros. Respecto a esto, cabe recordar que la paciente nos había comentado que tenía aproximadamente 5,5 centímetros, de manera que se encontraba en el límite bajo de la normalidad, la cual cosa nos debería de preocupar e incitar a llevar un seguimiento al respecto. En cuanto a las posibles complicaciones, las más importantes son el posible crecimiento lento del bebé y problemas durante el parto y nacimiento, como cuando el cordón umbilical queda comprimido, ya que éste transporta alimentos y oxígeno de la placenta al bebé, y por tanto, cuando se comprime, el bebé no recibe suficiente. Por todas estas cosas, habrá una mayor posibilidad de necesitar una cesárea. Como ya hemos comentado anteriormente, será imprescindible llevar a cabo un buen seguimiento. Normalmente no se necesitará ningún tratamiento, solo seguimiento ecográfico semanal. Sin embargo, en algunos casos será de utilidad la amnioinfusión. Esta técnica, como bien se muestra en la imagen, se trata de colocar por vía vaginal en la gestante un catéter de infusión intrauterino o por vía transabdominal mediante punción, para aumentar así esta cantidad de líquido. También, en caso de sufrimiento fetal excesivo, se debería proceder a hacer inducción al parto. Otro de los aspectos más destacables de los que nos comenta la gestante son las lagunas vasculares. En el tercer trimestre se estudia el grado de madurez placentaria, ya que si la placenta envejece de manera prematura, puede acarrear problemas de oxigenación y nutrición al feto. En cuanto a esto, si la placenta es joven, tendrá un aspecto liso y homogéneo. Sin embargo, si la placenta está envejecida prematuramente, estará muy segmentada y presentará calcificaciones y lagunas vasculares. Por tanto, también será importante tener en cuenta la localización de las lagunas y de la placenta en sí, ya que si se encuentra en la zona de salida del feto, en el parto podrían darse hemorragias importantes. Otra de las cosas que nos comenta es que la niña todavía está de nalgas puras, pero ¿de qué se trata este término exactamente?
Cuando hablamos de nalgas puras, se hace referencia a una presentación fetal en la que el feto presenta solo nalgas en el estrecho superior, con piernas extendidas y los pies en el fondo uterino. En esta posición sí que sería posible parir. En relación a la imagen, vemos un claro ejemplo de nalgas puras en el feto de la derecha. Hay diferentes factores etiológicos que pueden estar relacionados con situaciones que dificultan el giro espontáneo. Hay tanto factores fetales, maternos como ovulares. De los fetales, en este caso, podemos destacar el hecho de que el feto sea de sexo femenino. Después, en cuanto a los factores maternos, destacaríamos su primiparidad. Y por último, en cuanto a los factores ovulares, sería interesante destacar las alteraciones del líquido amniótico. ¿Y cómo se diagnostica la posición de nalgas puras? Pues hay diferentes opciones. Está la exploración abdominal mediante las maniobras de Leopold y la localización de foco de máxima auscultación fetal. Después tenemos la exploración vaginal y la ecografía, que también nos informa de la posición de la cabeza, que puede estar en flexión o en extensión. En cuanto a las complicaciones de este tipo de presentación fetal, vamos a comentar los riesgos que puede traer el parto vaginal de nalgas. Uno de los aspectos a destacar es la necesidad de un equipo con un buen conocimiento al respecto de este tipo de partos. En cuanto al cordón, es posible que al salir en primer lugar las nalgas y en el último la cabeza, se pueda dar lugar a un prolapso de este y su compresión, que podría dificultar la nutrición y la oxigenación del feto. Y por último, también sería importante destacar la distocia de la cabeza última, que es probablemente la más grave. Cuando la cabeza del bebé, en lugar de quedar con la barbilla pegada al pecho, se levanta y no es capaz de salir adecuadamente por el canal del parto, implica la realización de una serie de maniobras e incluso el uso de fórceps, que se puede asociar a mayor sangrado materno, desgarros en el canal del parto y anemia aguda materna, entre otras. En cuanto a los riesgos de alargar el embarazo, debemos saber que conlleva un mayor riesgo perinatal, tanto materno como fetal. Y las complicaciones que pueden asociarse son las siguientes: insuficiencia placentaria, mortalidad fetal, que aumenta a partir de la semana 41 en adelante, macrosomía fetal, el feto puede llegar a pesar más de 450 gramos, síndrome de aspiración de meconio, morbilidad materna y malformaciones fetales como las malformaciones cerebrales o la hipoplasia suprarrenal fetal. En cuanto al seguimiento de las nalgas puras, se realiza mediante dos procedimientos. El primero de todos es una ecografía y el segundo es un registro cardiotocográfico. El manejo intraparto de la presentación podálica presenta algunas similitudes y algunas diferencias respecto a la presentación cefálica, que vamos a continuar a explicar a continuación. En cuanto a la inducción del parto, puede ser considerada si las condiciones individuales son favorables. En cuanto a la estimulación con oxitocina, debido a la relación entre la aparición de una hipodinamia secundaria y la presencia de una desproporción fetopélvica, se debe procurar excluir esta desproporción antes de iniciar la estimulación con oxitocina, por tanto, que no haya una presentación podálica. En cuanto a la amniorexis, los criterios a seguir son los mismos que en una presentación cefálica. En cuanto a la monitorización fetal intraparto, es preferible la monitorización electrónica fetal continua, tanto en el periodo de dilatación como en el periodo expulsivo. En cuanto a la analgesia y la anestesia, se deben llevar a cabo los mismos criterios que en la presentación cefálica. Sin embargo, dada la alta probabilidad de tener que realizar maniobras, se aconseja algún tipo de analgesia eficaz, preferiblemente neuroaxial. En el periodo de dilatación
Se podrá realizar cesárea si la dilatación cervical se detiene durante 2 horas o más. En el periodo expulsivo, los pujos maternos son esenciales para un parto seguro y deben ser alentados. Y por último, en cuanto a la información de la gestante, es importante que se dé esta información antes del inicio del trabajo del parto y debe ser informada tanto de los riesgos y beneficios de la vía vaginal en caso de presentación podálica, así como de la cesárea electiva. En cuanto a cuál es la mejor vía de parto a realizar en el caso de nalgas puras, debemos comparar el parto vaginal versus la cesárea. Existen algunos casos en los que se puede realizar parto vaginal aunque el bebé venga de nalgas. Estos casos son los siguientes que vamos a comentar. En caso de que el bebé se encuentre en posición de nalgas puras o completas. En caso de que los resultados de las ecografías y del resto de pruebas sean normales, por tanto no hay anomalías fetales ni patologías maternas. El bebé ha de pesar menos de 3,5 kilogramos y la pelvis de la madre debe tener unas medidas adecuadas y no ser primípara. El bebé debe estar a término, es decir, haber pasado la 36 semana de embarazo. No debe haber signos de sufrimiento fetal y el ritmo cardíaco debe ser supervisado continuamente. Y el médico debe estimar que el bebé no es demasiado grande ni la pelvis de la madre demasiado estrecha para que el bebé pase con seguridad a través del canal del parto. Y la anestesia debe estar disponible y un parto por cesárea ser posible a corto plazo. Por tanto, es importante recalcar que un parto vaginal en gestación única y a término, es decir, entre 37 y 42 semanas, es una opción razonable y segura en pacientes correctamente seleccionadas y con un obstetra experimentado. Por tanto, la conducta a seguir ante una malposición podálica es la siguiente. En primer lugar, la versión cefálica externa. Mediante un masaje externo se transforma la presentación podálica en presentación cefálica, como luego se mostrará en una imagen. Esto se puede realizar a partir de la semana 37, bajo perfusión intravenosa con tocolitos. Se debe controlar la frecuencia cardíaca fetal durante los 45 minutos posteriores y es frecuente la aparición de bradicardias fetales. Y se debe administrar gamma-globulina anti-D a las gestantes que sean RH negativas. Aquí podemos ver un ejemplo de versión cefálica externa en la que se transforma la presentación podálica en presentación cefálica. En segundo lugar, vamos a tener el parto vaginal. El parto vaginal es una opción razonable en un hospital que disponga de un protocolo específico y existen unos criterios de selección del parto por vía vaginal en la presentación podálica a término. Aquí podemos ver una imagen de este parto vaginal. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de selección para un parto vaginal en caso de que el paciente se encuentre en nalgas puras? Pues en primer lugar es el peso fetal. Los fetos con crecimiento intrauterino normal y un peso estimado inferior a 400 gramos serán criterio de selección. En segundo lugar, la pelvis materna debe ser la adecuada y se realizará una valoración clínica En tercer lugar, tenemos la actitud de la cabeza fetal. Solamente estará indicada si la cabeza del feto está en flexión, es decir, su barbilla toca su tórax, o en otra posición indiferente. Por tanto, la actitud de extensión, es decir, cuando su occipital se inclina hacia la espalda, contraindica un parto vía vaginal. Y la actitud fetal se diagnostica con una ecografía. Y el cuarto y último criterio de selección es la modalidad de nalgas. Solo las nalgas puras y las completas son criterios de selección para un parto por vía vaginal.
Por tanto, es importante destacar que ni la paridad ni la edad materna son criterios excluyentes para un intento de parto por vía vaginal. Y existen unas ayudas en el parto vaginal que son unas maniobras que posteriormente se comentarán. Y en último lugar, tenemos la cesárea programada. La cesárea programada está indicada si no se cumplen los criterios de selección para el parto vaginal comentados anteriormente. La cesárea reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal a corto plazo, en comparación con el parto vaginal, pero no hay evidencia de que la salud de los niños a largo plazo dependa de la vía de parto. Y por último, aquí tenemos una imagen de esta cesárea programada. A continuación, hablaremos de las posibles maniobras del parto en un parto vaginal de nalgas. Una de estas maniobras es la maniobra de Bragg. Esta sirve para desprender los hombros y la cabeza. Consiste en coger al feto por ambos pies y llevarlo hacia arriba y atrás, curvando su cuerpo sobre el dorso y acercando sus extremidades inferiores al abdomen de la madre. Otra maniobra es la maniobra de Rojas. Esta sirve para la extracción de los hombros. Consiste en hacer rotar el cuerpo del feto en 180 grados, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, traccionando hacia abajo desde la pelvis fetal. Otra es la maniobra de Morisot. Esta sirve para la extracción de la cabeza fetal cuando está encajada. Para realizarla, se debe cabalgar la región ventral del feto sobre el antebrazo izquierdo del especialista. Se introduce la mano izquierda en el canal del parto y el dedo medio en la boca del bebé. Por último, se debe flectar y realizar rotación izquierda de la cabeza para lograr el desprendimiento. El fórceps de cabeza última, también llamado fórceps de Piper, es un fórceps largo con curvatura pélvica reducida y tallos largos y curvos. Se aplica después de la extracción de los hombros y posición mentoposterior. Se inserta y se aplica desde abajo hacia arriba. La aplicación es cefálica en vez de biparietal y el mecanismo de extracción es la flexión de la cabeza fetal elevando los mangos del fórceps. Ahora hablaremos de algunas técnicas que ayudan a favorecer el cambio a una presentación cefálica. En primer lugar, tenemos la posición a 4 patas. Desde esta postura se desplaza el tronco hacia atrás, pegando el pecho al suelo, con los brazos extendidos hacia adelante. Se puede realizar esta postura durante 10 o 15 minutos al día. Otra posición que puede favorecer es la posición de yoga del gato. Primero se arquea la espalda hacia arriba y se lleva la cabeza hacia atrás, mirando al ombligo. A continuación se va estirando la espalda hasta dejarla recta al tiempo que se va elevando la cabeza hacia la posición inicial. También se recomienda durante 10 o 15 minutos al día. Otra opción es nadar boca abajo
para que el útero descanse libremente y tenga poca gravedad. También se puede probar a tumbarse boca arriba con las piernas encima de un sillón, de forma que el cuerpo y las piernas formen un ángulo de 45 grados, también durante 10 o 15 minutos al día. Otra posibilidad es gatear en una superficie blanda durante 5 minutos 2 veces al día. Otra técnica que puede favorecer el cambio es la moxibustión. Esta es una técnica recomendada por la OMS. Ha sido estudiada a través de estudios clínicos controlados con un elevado porcentaje de éxito. Se puede practicar desde la semana 32. Y esta utiliza el calor generado por la quema de una planta conocida como Artemisa vulgaris, que también es llamada moxa. Lo que hace es estimular un punto de acupuntura determinado, provocando la rotación de las presentaciones de nalgas. Y la moxibustión es una técnica segura, sencilla, indolora y bien tolerada por la gestante y el feto. Destacar que no altera el bienestar fetal. Por último tenemos la versión cefálica externa, que ya la hemos comentado anteriormente. A continuación hablaremos de las controversias y las tendencias actuales que hay sobre la presentación de nalgas. Se han hecho algunos estudios que comparan la cesárea con el parto vaginal. Uno de estos estudios es el estudio Premoda. Es un estudio observacional prospectivo donde se estudiaron 8.105 mujeres gestantes. Este estudio obtuvo como conclusión que cuando se cumplen los criterios materno-fetales adecuados y se dispone de un personal médico cualificado, en lugares donde el parto vaginal planificado es una práctica común y cuando se cumplen criterios estrictos durante el parto, puede ser correcto plantear un parto de nalgas vía vaginal. Por tanto, el estudio explica que lo importante es seleccionar los casos que son adecuados para el parto vaginal y así disminuir los riesgos. El estudio Term Bridge Trial, conocido como estudio HANA, es un ensayo aleatorizado independientemente y registrado prospectivamente. En este se recibieron datos de 2.083 mujeres. Este estudio obtuvo como conclusión que la cesárea programada para los partos de nalgas era más favorable que el parto vaginal, ya que reducía significativamente la mortalidad perinatal y la morbimortalidad neonatal grave. A su vez, no se aumentaba la mortalidad o la morbilidad grave materna respecto al parto vaginal. Este estudio fue el punto de inflexión en la historia reciente que hizo cambiar la actitud ante una presentación de nalgas. Por último, el artículo de Goffinet hace un análisis de estos estudios. Lo que se dice es que en el Term Bridge Trial la validez de los resultados a corto plazo tiene limitaciones, porque la selección de los casos no fue rigurosa. Además, el grupo HANA siguió a los niños de su estudio para ver su morbimortalidad a largo plazo y se observó que desde el punto de vista del neurodesarrollo eran iguales en ambos grupos.
Este artículo también nos indica que en otros estudios como el Premoda, realizados a menudo en condiciones de prácticas obstétricas homogéneas, no han confirmado el exceso de riesgo neonatal referido en el Bridge Trial para el grupo de intento de parto vaginal. Por tanto, la conclusión que se obtuvo fue que si las condiciones de aceptación de la vía vaginal son rigurosas, parece que no existe un exceso de riesgo neonatal importante entre ambos tipos de parto. Aquí tenemos la bibliografía que hemos utilizado para la búsqueda de la información. Una vez hecha una búsqueda exhaustiva sobre el tema, nos disponemos a contestar a la carta. Hola, haciendo referencia a las dudas que nos has expuesto en la carta, en primer lugar sería importante comentarle que esa cantidad de líquido amniótico que nos comenta está en el límite bajo de la normalidad. Pese a que no se trate de un nivel patológico y no sea peligroso, debería de realizar un seguimiento mediante ecografía con su médico, ya que puede acarrear algunas complicaciones en el parto, tales como crecimiento lento del bebé o compresión del cordón umbilical, y por ese motivo hay una mayor probabilidad de necesitar cesárea. Además, también nos ha comentado que escuchó hablar de 2 lagunas en la ecografía. Estas lagunas aparecen cuando la placenta es demasiado madura y pueden desencadenar hemorragias que pueden comprometer la salud tanto de usted como de su bebé. Por tanto, respecto a esto, le recomendaríamos hacer un seguimiento por este motivo. Por último, nos comenta que la niña todavía está de nalgas puras, pese a haber probado diferentes prácticas para conseguir una posición cefálica, como yoga, inversiones y moxibustión. Una de las causas de nalgas puras podría ser el bajo líquido amniótico, además de otros factores como ser primigesta y que el sexo del bebé sea femenino, como ha quedado demostrado en diversos estudios. La actitud a seguir sería primero intentar una técnica llamada versión cefálica externa, que se puede realizar a partir de la semana 37 y consiste en un masaje externo para intentar girar al feto. En un parto en presentación podálica, como es su caso, es posible intentar un parto vaginal si se cumplen unos criterios, como son un peso fetal inferior a 4.000 gramos, una pelvis materna adecuada según la valoración clínica, cabeza del feto en flexión y nalgas puras. De estos 4 criterios, solo sabemos que cumple uno de ellos, y nos faltan datos de los otros 3. La cesárea programada está indicada si no se cumplen los criterios de selección para el parto vaginal. Además, esta reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal a corto plazo, en comparación con el parto vaginal. Sin embargo, la cesárea podría no ser tan buena para usted y podría reducir la seguridad de futuros partos. Tampoco se conocen todavía los efectos del parto por cesárea en bebés sanos cuando son mayores. En relación a los tiempos de espera, que nos comenta, a partir de la semana 35, la maduración pulmonar ya está completa y no habría motivos para esperar, puesto que el feto ya estaría preparado para la vida extrauterina. Además, alargar el parto puede conllevar más complicaciones, tanto fetales como maternas. Esperamos que le haya servido de ayuda. Si tiene alguna duda más o algún concepto no le ha quedado claro, no dude en escribirnos. Atentamente, Raquel, Laia y Laura. Muchas gracias por su atención.